Buenas, buenas, ¿qué tal? Señores, ¿cómo estamos? Buenas a todos. Hoy vamos a hacer un pedazo de conceptos básicos de las finanzas, así que sin más dilación vamos a ir a por ello. Como podéis ver, vamos a empezar con el interés compuesto, que es el capital final, es igual al capital inicial por uno más los intereses y todo elevado al número de años. ¿Vale? Cualquier cosa me la dejéis en los comentarios y le pegamos un vistazo. Luego tenemos la rentabilidad mínima. Un segundito que no se ve. La rentabilidad mínima esperada. Que la rentabilidad mínima es igual a inflación entre uno menos impuestos. ¿Vale? Pasamos a la rentabilidad real, que esta sería, bueno, una de las más importantes, ¿no? Porque al final es lo que te dice lo que te queda realmente, ¿no? Que es igual a la rentabilidad bruta menos la inflación. ¿Vale? Quedan algunas fórmulas, pero no os preocupéis que ahora ya viene lo guay. Tenemos aquí el ratio Sharpe, que nos permite, nos permite medir la rentabilidad ofrecida por la variabilidad de los precios. O sea, al final lo que nos es una medida de riesgo. Nos dice que conforme el activo de referencia, sí está dando la misma rentabilidad riesgo. Sería una, un ratio para medir la rentabilidad riesgo. Y no ves, aquí ya pongo que si es menor a 1 nos indica que hay alternativas más eficientes, que el mercado de referencia con el que lo estamos comparando es menos volátil más, y más rentable. O al menos la comparación de riesgo-rentabilidad es mejor. Luego tenemos el DCA, que es el Dollar Cost Average. Y tenemos aquí, he puesto una frase de Terry Smith, que dice que hay dos tipos de inversores, los que no saben hacer market timing y los que, uy, aquí se ha puesto, y los que no saben que no saben hacer market timing, ¿no? Pues al final el DCA nos evita justamente eso, entrar en picos o en suelos, y puede ser una buena alternativa. Aquí ya lo mejor sería automatizar las inversiones y dejarlo contra más tiempo mejor, ahí trabajando para justamente la fórmula que hemos visto antes del interés compuesto. Luego tenemos el coste de oportunidad, que es lo que dejas de ganar en rentabilidad, o sea, lo que dejas de ganar por haberlo invertido en otro sitio, menos rentable. Y también tenemos el riesgo de lateralización, que al final es que un activo se quede en un rango entre comillas estrecho. Luego también tenemos el riesgo de iliquidez, que esto en mi caso se debería de pedir una prima de rentabilidad más alta. O sea, al final tendrías que obtener más rentabilidad si tienes menos liquidez o puedes convertirlo en menos líquido para que te salga rentable. Y ya pongo que no se puede vender cuando quieras o a un precio que es muy inferior al que tú lo compraste. Luego también tenemos el riesgo de complacencia, que es estar cómodo con la inversión tanto hasta el punto que no llegas ni a seguir revisando si es una buena inversión o no y no planteas cambiarla. Vale, pasamos al... Este me gusta mucho, al diamante de la inversión, porque al final es cinco puntos muy importantes de todas las inversiones, que son la rentabilidad, la seguridad, la liquidez, la fiscalidad y la inflación. Y tendríamos que tener todas en cuenta cuando invertimos. A mí también me gusta mucho el triángulo de las inversiones, que al final es una parte de esto, es menos completo que este, pero también me gusta mucho, que es rentabilidad, seguridad y liquidez. Son estas tres. Y normalmente siempre vas a tener dos y te va a fallar una. Si tienes mucha rentabilidad y mucha seguridad, posiblemente tengas poca liquidez. Si tienes mucha liquidez y mucha seguridad, pues seguramente tengas poca rentabilidad. Y así, es lo que vendría diciendo. Si encontráis una que tenga las tres, me lo decís, porque es la hostia. Luego tenemos las tres Cs en la inversión, que es cuánto dinero necesitas alcanzar, cuál es el objetivo en dinero, cuándo vas a necesitar ese dinero y cómo vas a alcanzar ese plan, que ya pongo entre paréntesis que tendría que ser realista. Como podéis ver, la inflación siempre es algo muy
importante y a tener en cuenta. Así que, vale, por aquí tenemos los horizontes temporales de la inversión, que son inversión a corto plazo, menor a 3 años, que estos serían las cuentas remuneradas, los depósitos, las letras del tesoro, los certificados de depósito también, y el objetivo al final es proteger el capital, preservarlo solamente. Y si puedes ganarle un poquito a más de la inflación, pues sería eso. Luego tenemos la inversión a medio plazo, que sería de 3 a 5 años, donde podríamos optar a fondos mixtos, bonos medio plazo y fondos indexados, que esto sería para proyectos, por ejemplo, o gastos extraordinarios como la universidad, una boda o iniciar un negocio. Y el objetivo es la estabilidad en este plazo. Y luego nos iríamos a la inversión a largo plazo, que sería más de 5 años, y aquí entraría las acciones, los fondos de renta variable, el plan de pensiones, los ETFs globales, por ejemplo, y también el sector bueno, el sector inmobiliario. Y aquí ya buscaremos la independencia financiera, la jubilación y objetivos ya más a largo plazo, que al final el objetivo es el crecimiento patrimonial. La psicología de la inversión, que es el conjunto de procesos mentales, emocionales y conductuales que influyen en cómo tomamos las decisiones financieras. ¿Vale? Tenemos también aquí los sesgos, que tenemos que al final los sesgos son errores sistemáticos del razonamiento y los siguientes se podrían ser los principales o los más comunes, etcétera, que sería el sesgo del coste hundido, que al final es el que dices, hostia, como ya he estado aquí tanto tiempo o he invertido tanto dinero en este proyecto o he invertido tanto capital en lo que sea, pues ya no lo dejas caer, aunque hubiese otras oportunidades más interesantes. Luego tenemos el sesgo de muestreo, que al final es coger las opiniones de personas cercanas, por ejemplo, que al final sería un muestreo muy pequeño, y tomarlas como ciertas o como verdaderas cuando posiblemente, o puede ser, no se sabe, no sean así. Luego el sesgo de conformidad social, que al final es estar de acuerdo con todo el mundo. El sesgo del investigador, que es que lo que tú hayas buscado tenga más peso que lo que otras personas hayan investigado, que sobre todo al principio, siendo un principiante, pues sería un poco, mmm, tal vez un poco exagerado por tu parte, ¿no? Sobre todo al principio. Y luego tenemos el sesgo retrospectivo, que al final nos dice que era muy obvio, pero una vez pasado, ¿no? Lo que dicen, a toro pasado, pues que era muy fácil. ¿Vale? También tendríamos las diferentes conductas sociales, como podría ser el FOMO, que es el miedo a perdérselo, el sobreoperar, su nombre lo indica por sí mismo, parálisis por análisis, que es investigar tanto que no haces nada finalmente, de tanto investigar, o intentar buscar siempre la mejor opción, pero al final no ejecutarlo, y el 6 irregular, que sería invertir, por ejemplo, en acciones, en una cartera, diferentes cantidades sin una razón objetiva, simplemente por cómo te sientas. Algunos consejos para la gestión de cartera sería al final ser prácticos. Eso yo creo que es lo más importante. Al final es mejor invertir que no invertir. Entonces, si es práctico y fácil y sencillo, pues seguramente hay muchas más probabilidades de que lo sigas haciendo que si es muy difícil y complicado. Llevar la cartera como un todo antifrágil, esto significa que todas sean como un conjunto y que no tenga fallos, o sea, no tenga mucha concentración, se podría decir, o que estén descorrelacionados los activos. Y esto se puede conseguir, pues, bueno, si veis mi cartera, veis que tengo un poquito de todo. Al final yo creo que esa es una de las maneras de conseguirlo, que bueno, que no es consejo de inversión ni nada, pero ahí está. Luego también el control de riesgo, el análisis de una rentabilidad ajustada, lo que hemos dicho antes, aprender a interpretar los aspectos básicos al final de la gestión de cartera, de la inversión y un poco de todo. Después tenemos los diferentes tipos de riesgo, que tenemos el riesgo sistémico, que al final es el riesgo de que todo el sistema financiero colapse, algo parecido, bueno, parecido tampoco, pero lo que estuvo a punto de pasar en el 2008, que al final no es el riesgo del mercado normal, sino un escenario extremo, que al final esto no se puede predecir, como sería un cisne negro,
Y son las crisis globales, una quiebra bancaria en cadena, una burbuja explotando, etcétera. Y luego tenemos el riesgo sistemático, que este es el que sí que podemos protegernos de él, que es el riesgo del mercado en su conjunto. Y es aquel disclosure que no se puede eliminar con la diversificación y que afecta a todas las inversiones en mayor o menor medida. Que al final, con una cartera diversificada, lo que veíamos antes, pues podríamos evitar uno de estos dos riesgos. Y ahora para la gestión de riesgos tendríamos la beta, que es qué tanto se mueve un activo respecto al mercado de referencia. Por ejemplo, si es una beta de 1,5, pues significará que el mercado se está moviendo la mitad, o sea, la mitad por encima, o sea, un 50% más, respecto al activo de referencia. Si tiene 2, pues se está moviendo el doble, tanto para arriba como para abajo, ¿eh? Y si la tiene negativa, es que se está moviendo justamente al contrario que al activo de referencia. Y por último, tenemos la rentabilidad ajustada al riesgo y sería cuánto estás ganando por cada unidad de riesgo. Y ratios importantes a tener en cuenta sería el ratio de Sharpe, que lo hemos visto antes, de Sharp, el ratio Sortino, que este está bastante bien porque solo considera las caídas, y el ratio de Karlman, que solamente, o sea, que es el máximo drawdown, que es al final lo máximo que ha caído y se ha podido volver a recuperar. Así que esto es todo. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente.